Saludos a todos, soy Sandy Fernández, médico ocupacional. En esta oportunidad vamos a revisar sobre la prevención del dengue. El dengue es un virus que es transmitido por este tipo de zancudo que se llama Aedes aegypti. Necesita ser parte de este zancudo para poder llegar y ser transmitido a las diferentes personas. ¿Y cómo vamos a distinguir a este zancudo? Es por las manchas o los colores blancos que hay en sus patas o en su torso. Este zancudo mide aproximadamente 5 milímetros y pica durante el día en sombra o en áreas protegidas de la luz solar directa. Los huevos son puestos en las paredes de los recipientes con agua, ahí se forman en larvas, luego pupas y pasa finalmente a evolucionar, cambiar, a ser zancudos. A veces, si dejamos agua estancada por mucho tiempo, vamos a ver como ciertos elementos adentro, como gusanitos que brincan, que se mueven, y entonces podemos identificar que en ese recipiente está reproduciéndose el zancudo. ¿Ya? Entonces, por lo general, el huevo hasta convertirse en un zancudo demora entre 8 a 10 días. Esta es la razón principal por la que para poder prevenir este tipo de diseminación vamos a requerir eliminar todo aquello que lleve estancamiento del agua, ya sea por floreros, ya sea por dejar cosas en los patios o que estén depositándose agua por muchos días. ¿Cómo podemos identificar los síntomas del dengue? Lo más importante es la fiebre. Es una fiebre alta que va entre 38 y 39 grados centígrados, dolor muscular, sarpullido en la piel que parece como un rash, dolor de cabeza. Señales de una persona de dengue enfermo que puede presentar uno o más de los siguientes señales son dolor estomacal intenso y continuo, dolor torácico intenso y constante, vómitos, disminución repentina de la temperatura, sienten mucho escalofrío, tiemblan por esa sensación, presentan sueño, inquietud, irritabilidad o convulsión, disminución del volumen o cantidad de la orina. Estos son elementos que nos van a ayudar a identificar a una persona que posiblemente esté infectada por esta enfermedad. Dentro de lo más importante y relevante, esta es información extraída del CDC, es con respecto a cuándo hacerme qué tipo de examen para poder identificarlo. Lo más importante en la fase aguda es menos de 7 días después del comienzo de la fiebre es que lo podemos identificar con el PCR o el antígeno de la proteína no estructural del dengue, que es NS1. Cualquiera de estas dos evaluaciones de laboratorio nos van a dar un diagnóstico, pero recuerden que estas dos evaluaciones nos sirven si tiene menos de 7 días desde el inicio de la fiebre. Si ya tiene más de 4 días después del comienzo de la fiebre, nos pueden ayudar otro tipo de pruebas. Además de las que he mencionado, puede haber cualquier prueba antígena específica para dengue que nos dé IgM positivo. Para los pacientes que presentan síntomas, están más de una semana después del comienzo de la fiebre, en esa época o en ese momento de la enfermedad, lo que nos va a ayudar es más que nada el método de MAC-ELISA, que es un tipo de prueba antígena, y también nos puede ayudar el PCR. Entonces, al igual como el conocimiento que tuvimos que adquirir para el tema de COVID y los exámenes de laboratorio que nos podían servir o no nos servían dependiendo la etapa de la enfermedad o el número de días de síntomas, es muy parecido en el campo del dengue. Entonces, lo ideal es sacarse una prueba cuando se tiene menos de 7 días y tratar de sacarse un PCR o la prueba antígeno que es específica NS1. Esto también está refrendado por el Ministerio, por el MINSA, desde el 2011. Tiene publicado una guía sobre cómo tratar, identificar y dar tratamiento a estos cuadros de dengue. Entonces, esa misma información que les había comunicado del CDC está en las guías nacionales.
¿Cuándo vamos a tener un caso de descartado de dengue? Cuando tenemos resultado negativo de IgM e IgG en una sola muestra en un tipo de enfermedad mayor a 10 días. Si tiene más de 10 días de sacar la prueba del descarte y sale negativo, pues no era dengue. También vamos a tener mucho cuidado con esto, con el tema del IgM e IgG, porque pueden variar en el tiempo. Revisando sobre el tratamiento del dengue, vamos a tener que no existe un medicamento específico para esta enfermedad. Lo que hay es la recomendación de no usar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno, y es muy importante mantener hidratado al paciente. ¿Qué debemos hacer si una persona presenta los síntomas de dengue? Lo primero que tenemos que hacer es ir al centro de salud más cercano, si presenta alguno de estos síntomas que ya habíamos mencionado, para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento específico para los síntomas que está presentando. Entonces, ya tenemos claro que no hay algo específico para el dengue, pero sí para los síntomas del dengue. Entonces, vamos a tener diversos tratamientos de hidratación, posiblemente les van a recetar paracetamol, va a depender del cuadro en el que estén. ¿Cómo debemos prevenir el dengue? En general, lo que tratamos es de evitar tener envases o recipientes que estén juntando líquido y que se mantenga este líquido estancado por muchos días. Para evitar que el dengue se pueda diseminar, es necesario evitar los lugares de crecimiento de las larvas del zancudo. Los recipientes donde se almacena agua deben ser lavados con agua y cepillados con una escobilla con frecuencia. Cambiar frecuentemente el agua de consumo de los animales, porque ahí también puede crecer el zancudo. Los objetos que puedan acumular agua de lluvia deben ser vaciados, desechados o colocados boca abajo. Verter agua hirviendo en los lugares de difícil acceso en presencia o que se pueda tener presencia de los huevos. Mantener limpios los techos, canaletas de las viviendas para evitar el estancamiento de agua. Desechar toda la basura que está alrededor de la vivienda. Apoyar a las actividades de control contra el vector del dengue que realiza el personal de salud de su vivienda. Muy posiblemente van a pasar el ministerio o algunos distritos se están organizando para poder hacer fumigar las calles, las zonas de vivienda. No botar la herbicida de los recipientes con agua que coloca el personal de salud. Hay gente que puede tener mucho miedo cuando se dejan este tipo de elementos, pero es evitar el crecimiento del zancudo. Reemplazar por arena húmeda o tierra el agua de los floreros, jarrones, recipientes en los que se colocan plantas y flores. Esto es para evitar tener agua estancada y que ahí crezca el zancudo. Entonces, en conclusión, tenemos esta imagen en donde se refleja todas esas recomendaciones que ya les había mencionado. Es que debemos tirar o tapar todos los recipientes que acumulen agua para evitar que ahí crezca el zancudo. Cambiar el agua de los floreros por arena. Le pueden poner arena mojada para que ahí se queden las flores. Mantener limpio toda nuestra área donde estamos viviendo, trabajando, para evitar que ahí crezca el zancudo, y tirar los objetos en desuso que puedan estancar agua. Muchas gracias. Hasta la próxima.